Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Kerem Bürsin y Andersel pasaron la noche juntos en la misma casa. Lo que captaron los paparazzi a la salida no dejó dudas. Una noche cualquiera en Estambul se convirtió en una bomba mediática. Todo comenzó cuando un grupo de paparazzi apostado cerca del barrio de Etiler captó imágenes que nadie esperaba, Kerem Bürsin saliendo del edificio donde vive Andersel. No había más de las 3 de la mañana cuando el actor fue visto subiendo rápidamente a un coche negro con los cristales polarizados. Sin embargo, lo que realmente desató la ola de comentarios fue el instante exacto en el que ambos intercambiaron una mirada intensa desde la puerta del edificio. Una fuente cercana al equipo de seguridad del complejo residencial reveló, Kerem llegó a eso de las 21 horas con una bolsa de tela y no salió hasta la madrugada. Nadie más lo vio entrar ni salir, hasta esa noche. Esta información coincide con la grabación donde se escucha claramente a Ande decir, cuídate, y no olvides lo que hablamos esta noche. Los fans, como era de esperarse, comenzaron a especular de inmediato, una reconciliación en camino, una nueva etapa en su relación, o tal vez un proyecto secreto que los mantiene cerca nuevamente. No es la primera vez que los rumores de un acercamiento entre ambos resurgen, pero esta vez la situación fue distinta. La expresión de Kerem al mirar hacia la ventana del departamento de Ande, justo antes de que el coche arrancara, habló por sí sola. No necesito decir nada. Tus ojos me dijeron todo esta noche, se le oyó decir a Ande a una amiga, según otra fuente que asegura haberla escuchado hablando por teléfono en una cafetería cercana al mediodía del día siguiente. Lo que sorprendió aún más fue el hecho de que Ande no salió de casa durante todo el día siguiente. Canceló su clase de yoga y pospuso una reunión con una importante marca con la que colabora desde hace meses. En redes, los más atentos notaron que ambos compartieron stories con una canción de fondo, Te encontré en el momento justo, del cantante turco Emir Kanidek. ¿Coincidencia? Difícil creerlo. Un asistente de producción que trabajó anteriormente con los dos artistas afirmó, cuando Kerem y Ande se miran, hay algo que no se puede fingir. Esa noche no solo compartieron un espacio, compartieron emociones que siguen ahí, latentes. Las reacciones en redes no se hicieron esperar. No puedo con esta mirada entre ellos. Eso no lo finges ni en la mejor serie, comentó una usuaria. La manera en que Kerem se despidió. Siento que estamos viendo el inicio de algo grande otra vez, escribió otro. La tensión seguía creciendo con cada hora que pasaba. Cuando el sol se ocultó al día siguiente, una serie de fotografías comenzó a circular en redes sociales, publicadas por una cuenta anónima de fans que aseguraba haber estado cerca del lugar. En una de las imágenes, se ve claramente una silueta femenina asomada desde una de las ventanas del edificio, y no era otra que Ande, con el mismo peinado y bata rosa que usó en sus stories previas. Lo más comentado fue un pequeño gesto que pasó casi desapercibido para muchos, pero no para los más fieles seguidores, la misma bata rosa que Ande había mostrado en un story casual 3 semanas antes. Justo cuando Kerem también publicó desde una habitación con una lámpara idéntica a la que aparece reflejada en la ventana. Las teorías de conexión entre ambos volvieron a encenderse. Un estilista del entorno de Ande, que prefirió mantenerse en el anonimato, confesó a un medio local, ella no lo dice abiertamente, pero cada vez que Kerem reaparece, hay algo en su ánimo que cambia. Y esta vez, no fue la excepción. En paralelo, Kerem publicó una historia en blanco y negro donde se veía el cielo nocturno, acompañado del texto, no todos los silencios son finales. Algunos son pausas necesarias para volver a empezar. La publicación, aunque sin etiquetar a nadie, fue interpretada como una clara referencia a su noche con Ande. Durante un evento de marca al que Kerem asistió 2 días después, un periodista se atrevió a preguntarle si había vuelto a ver a Ande.
El actor sonrió, bajó la mirada y respondió, a veces, no se trata de volver a ver a alguien, sino de sentir que nunca se ha ido. Las palabras de Kerem resonaron como un eco en las redes sociales. En cuestión de minutos, los hashtags relacionados con ambos se posicionaron entre las tendencias del día. Videos editados con clips de la pareja en sus antiguos proyectos comenzaron a circular con millones de reproducciones. Pero lo que vino después nadie lo vio venir. Una nueva filtración mostró un video corto, supuestamente grabado desde el interior del edificio, donde se ve a Kerem y Yandhi sentados en el sofá. Él la mira con una sonrisa leve, mientras ella le acomoda el cuello de la camisa. El clip no dura más de 8 segundos, pero fue suficiente para que el internet estallara. Las teorías comenzaron a multiplicarse, ¿están juntos otra vez? ¿Es una simple amistad con mucha historia? ¿O están preparando una estrategia de marketing para un próximo anuncio? Una amiga cercana a ambos rompió el silencio en un foro privado, filtrado más tarde por un usuario. No están listos para contarlo, pero lo están intentando. Esta vez quieren ir despacio, sin el ruido de afuera. Se conocen, se extrañan, y aún se entienden con una sola mirada. Los comentarios no se hicieron esperar. Por favor, que sea verdad. Ellos merecen una segunda oportunidad lejos del foco. Nunca dejaron de amarse, solo necesitaban el momento adecuado para volver. Ese video es más romántico que cualquier escena que hayan grabado en ficción. Mientras tanto, los reporteros más intrépidos han empezado a seguir los movimientos de ambos con mayor atención. Esta vez, cada gesto, cada story, cada frase encriptada en entrevistas parece tener un nuevo significado. Yandhi, por su parte, fue vista saliendo brevemente de su casa 2 noches después, vestida con una chaqueta que muchos aseguraron pertenecía a Kerem. La prenda, de estilo oversize, fue vista anteriormente en el actor durante una salida con amigos semanas atrás. Por otro lado, una fuente dentro de una reconocida plataforma de streaming aseguró que hay un proyecto dramático en desarrollo que los quiere como pareja principal. Aunque no hay confirmación oficial, este rumor solo ha alimentado la idea de que la cercanía reciente no es pura casualidad. En medio de todo este revuelo, los fans se aferran a una frase dicha por Yandhi hace meses en una entrevista: las verdaderas historias no terminan con un adiós, sino con una pausa. Y si hay amor, siempre hay un camino de regreso. ¿Será esta la pausa que necesitaban para reencontrarse? ¿Estamos frente al renacer de una de las parejas más queridas de la televisión turca? Lo único cierto es que, por ahora, el misterio continúa, y el mundo no puede dejar de mirar. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que Kerem y Yandhi se están dando otra oportunidad? ¿O simplemente fue una noche entre amigos con historia compartida? Queremos leerte en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna actualización sobre esta historia que aún está lejos de terminar.